Me digan con una cuando lo tengan, mis hermanos, capítulo 19 de Juan. Versículo 6. Juan 19, 6, sí. Hasta el 12. Del 6 al 12. Juan 19, del 6 al 12. Me digan cuando lo tengan. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Cómo estaría Pilato? Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo declaro mi impotencia y mi incapacidad delante de ti, Señor. Nada puedo si tú no estás conmigo, Señor. A Pilato tú le dijiste que ninguna autoridad tendría si no le fuera dada de arriba. Señor, en mi caso es igual. Yo nada puedo hacer si tú no me das esta unción que necesito hoy, Señor. Habla mi vida, habla el corazón de los oyentes, Señor, de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de los que estarán quizás, Señor, conectándose en este momento o unos momentos más, no lo sé, Señor. Los que estarán viendo este video, Señor, a través de YouTube más adelante, también te pedimos, Señor, que hables a sus vidas, que hables a sus corazones, y que tu nombre sea glorificado esta tarde, Señor, en cada uno de nosotros, conforme a tu propósito, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera interferir. En el nombre de Jesús lo reprendo, lo echo fuera de este lugar, Padre, rogándote que tú obres y que tú hables, Señor, en nuestras vidas. Reprendo toda hechicería, reprendo todo culto a las tinieblas, en el nombre de Jesús. Reprendo toda brujería, toda hechicería, todo satanismo que se levante contra esta congregación. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda obra de las tinieblas. Te pedimos que limpies los aires, Señor, que quites toda confusión de nuestra mente y de nuestro corazón, y que podamos ser, Señor, edificados por tu palabra, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Los que están de pie. Gloria a Dios. Hoy me llamó la atención esta frase que Jesús usó y que le dijo a Pilato antes de ser llevado a la crucifixión. Todos hemos entendido, hermanos, que Jesús vino a dar su vida por los pecados de todos los seres humanos. Y cuando decimos de todos los seres humanos, también nos estamos refiriendo a esos que gritaban: crucifícale. También por ellos Jesús murió. También por ellos Jesús dio su vida, y también por ellos, a ellos también los vino a buscar. Si usted recuerda, uno de los lugares donde Jesús predicó, enseñó más, era el templo. Usted se acuerda que por lo menos 2 veces la palabra del Señor nos enseña que Jesús entró al templo. Desde pequeño él entró al templo, desde que tenía 12 años entró al templo, después de grande volvió otra vez. La Biblia nos menciona por lo menos 2 ocasiones en las que Jesús entra al templo y purifica el templo. Pero lo cierto es que Jesús muchas veces estuvo en el templo enseñando y predicando la palabra del Señor. Quiere decir que Él vino también por esta gente, que eran los religiosos, que eran los que conocían la palabra de Dios. Sin embargo, me llamó la atención esta frase de Jesús que dice: el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. El que me ha entregado a ti. Fíjese que Jesús
en este punto no estaba hablando de Judas. En este punto Jesús no estaba hablando de Judas. De hecho, cuando Judas se ofrece a entregarlo y lleva aquella turba al huerto de Getsemaní, Jesús lo recibe con un: amigo, ¿a qué vienes? Pero aquí Jesús está siendo interrogado por Pilato, que era en este momento la máxima autoridad política en Israel, al menos en Judea. Y en este pasaje él está hablando de que el que lo entregó ante Pilato tiene mayor pecado que el propio Pilato, y quien lo entregó a Pilato no fue solamente un hombre, fueron varios. Si usted recuerda, había por lo menos 2 sumos sacerdotes aquel año: el que estaba terminando funciones y el que venía a entrar en funciones, que eran Anás y Caifás respectivamente. Estamos hablando entonces de líderes religiosos y estamos hablando también de líderes políticos, puesto que había también fariseos que se oponían vehementemente al ministerio de Jesucristo. Eran, hermanos, personas que no eran cualquier persona social y humanamente hablando. Eran gente encumbrada, eran los que se sentían importantes entre la gente del pueblo, aquellos a los que había que hacerles una reverencia cada vez que pasaban, y hasta había que abrirles paso para que nada estorbara su camino. Según se encuentra en el Midrash, que es un libro judío, se dice que a los sacerdotes se les abría paso cuando iban, por ejemplo, el día de Pascua, el día de Yom Kippur, las fiestas en las que tenían que pasar al santuario para ofrecer los sacrificios. La gente se hacía a los lados para no contaminarlos con el contacto físico a los que iban a ofrecer esos sacrificios. Tenían que cuidar mucho su camino para no ensuciarse la ropa, para no pisar algo que los animalitos hubieran hecho, porque era contaminación y podían morir en el santuario si entraban sucios. Estamos hablando entonces, hermanos, de gente que conocía la palabra, de gente encumbrada, políticos y religiosos. ¿Por qué digo políticos también, hermanos? Porque se acostumbraba en el pueblo de Israel que la gente, especialmente los reyes, tenían que hacer una copia a mano de la ley. Los que estudiaban letras estudiaban la ley. Era lo que estudiaban. Cuando hablan de que Jesús no había estudiado letras, que ¿de dónde sabe estas cosas? Si no conoce de letras, o si no sabe letras, si no estudió letras. Están hablando de la ley de Moisés, están hablando de la Torá. Era gente preparada teológicamente, conocían la ley de Moisés. Recordemos que a los 6 años, empezaba la instrucción en la ley de Moisés. A los 6 años. Hija, ¿cuántos años tienes tú? 9. O sea, ella ya tendría 3 años. Ya tendría 3 años conociendo la palabra de Dios. Se dice que cuando tenían la edad de 6 años, a los niños, especialmente a los varones, se los llevaban a la sinagoga, donde les daban a leer su primera porción de la ley, de la palabra de Dios. Y el padre mojaba su dedo en miel, y cuando el niño abría su boca para leer su primera porción de la palabra de Dios, el padre metía el dedo con miel en la boca del niño para que nunca olvidara aquel dulce momento en el que leyó su primera porción de la palabra de Dios. Entonces, hablamos entonces, hermanos, de gente que conocía la ley y por lo tanto conocía las profecías, puesto que la ley y las profecías, o la ley y los profetas, eran la base de la educación de todo judío. Entonces ellos conocían la palabra. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, me llamó la atención esta frase: mayor pecado tiene. El tema de esta reflexión de esta tarde, hermanos, es el mayor pecado. Ay, por favor, hermano. Gracias. El mayor pecado, hermanos. La palabra pecado
se traduce como errar al blanco o equivocar el camino. Los líderes religiosos y políticos del tiempo de Jesús conocían la ley, conocían la palabra de Dios. Y con esto en mente, hermanos, yo quisiera que analizáramos cuáles son las razones por las que Jesús acusó a los líderes religiosos de cometer el mayor de los pecados. Yo creo que todos hemos entendido que Jesús vino a dar su vida por la humanidad entera. Y creo que todos hemos entendido también que la base de la condenación del hombre es la decisión que tome en cuanto al Evangelio, en cuanto a Jesús. Y vemos que Jesús, hermanos, acusó a los líderes religiosos y políticos de su tiempo de cometer el mayor de los pecados. En primer lugar, hermanos, porque ellos tenían conocimiento de que Jesús era veraz en todo lo que decía, de que Jesús decía la verdad y que Dios estaba con él, y a pesar de eso lo acusaron de blasfemia. Mateo capítulo 22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 22, 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, escuche, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Escuche, hermano, Jesús acusó a los líderes religiosos y políticos de su tiempo de cometer el mayor de los pecados porque conocían a Jesús, sabían qué clase de hombre era, sabían la clase de hombre que tenían frente a ellos. Y aún así dijeron que era un blasfemo. Fíjese que Nicodemo, uno de ellos, uno de los fariseos, vino a Jesús de noche en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y dice la palabra del Señor también ahí, Nicodemo, en Juan capítulo 3. En el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, fíjese bien, le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese bien, era un fariseo, era miembro del Sanedrín, era parte de aquellos que estaban enjuiciando entre comillas a Jesús, porque lo de Jesús no fue un juicio, fue una farsa. Ningún juicio podía llevarse a cabo de noche. Esto lo hicieron todo de noche. Fueron por Jesús cuando estaba oscuro, lo arrestaron de noche, lo golpearon de noche, lo azotaron de noche. Todo el suplicio que Jesús llevó antes de la crucifixión lo hicieron prácticamente todo de noche, al menos los judíos. A Pilato lo llevaron ya de día. Pero todos los demás golpes y todo el maltrato que Jesús sufrió, lo sufrió de noche. Esto era una violación a la ley de Moisés. Sin embargo, lo hicieron conociendo la clase de hombre que era Jesús. Sabemos, dijo Nicodemo. También los herodianos, mire, por eso hablaba de políticos y religiosos, porque fueron los fariseos y los herodianos a preguntarle a Jesús, a ponerle una trampa a Jesús respecto a los impuestos, ¿se acuerdan? Pero le dijeron: sabemos que has venido de Dios, sabemos que eres hombre veraz, conocían a Jesús, sabían la clase de hombre que era. Y aún así lo acusaron de blasfemo, aún así lo golpearon, aún así lo llevaron a la cruz. El propio Nicodemo vino delante de él y dijo: sabemos, escuche. Porque él no dijo: yo sé. Él no dijo: yo sé, él dijo: sabemos. Ahora, ¿quiénes sabemos? ¿Quiénes sabemos? Porque él dice: sabemos que has venido de Dios. Fíjese bien, hermano, porque para empezar, ¿quiénes sabían? ¿Quiénes eran los que se habían dado cuenta? Escuche, hermano, para poder saber que Jesús era de Dios, se tenía que conocer la Escritura. Para saber que Jesús había venido del Padre, tenían que haber conocido las profecías y ver qué señales acompañaban a Jesús en su ministerio. Por eso Nicodemo dice: porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces si no está Dios con él? Primero, ¿quiénes sabemos? Los fariseos, el Sanedrín, los sacerdotes, los que trabajaban en el templo, los cambistas que estaban en el templo, los mercaderes que estaban metidos en el templo. Todos ellos sabían, conocían la clase de hombre que era Jesús. Qué terrible es la ceguera espiritual, hermanos. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor ciego que el que se aferra a su ceguera. En cierta ocasión Jesús hizo un milagro, voy a hablar un poquito más adelante, pero Jesús es cuestionado por hacer ese milagro en sábado. Es cuestionado por los fariseos, es cuestionado por la cúpula sacerdotal. Es cuestionado y Jesús dice: para esto he venido, para que los que ven sean cegados, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y los fariseos le respondieron a Jesús: ¿acaso nosotros estamos ciegos también? Y Jesús directamente les dice: por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos conocían perfectamente la clase de hombre que era Jesús. Sabían que era un hombre íntegro, sabían que era un hombre veraz, sabían que era un hombre de poder en su palabra, pero también en sus hechos. Sabían la clase de hombre que era Jesús. No era cualquier hombre, no era cualquier persona, era alguien especial, era alguien que había venido de Dios y que Dios estaba con él. Lo conocían perfectamente, sabían qué clase de hombre era. Porque una cosa es decir: sabemos, ya vemos quiénes sabemos, pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. O sea, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué hace un maestro? ¿Cuál es la función del maestro? Hija, cuando tú vas a la escuela, ¿qué hacen tus maestros? ¿Qué hacen tus maestros contigo cuando vas a la escuela? Aparte de hacer los corrones. Me ponen trabajo, sí, guau. Te enseñan, te guían, ¿sí o no? Te enseñan, te dicen cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las multiplicaciones, cómo se hacen las divisiones. ¿Verdad? Aunque de repente estamos ahí en la escuela y se nos pasa todo de noche, como el chavo del 8 y el pico, y a veces le sacamos caras buenas al maestro. Nomás miren, un maestro enseña, y Jesús era maestro. Enseñaba la palabra con autoridad, enseñaba la palabra en toda veracidad. No necesitaba que nadie le enseñara, no necesitaba que nadie le explicara. Era un maestro en toda la extensión de la palabra. Entonces sabemos, ¿quién es? Toda esa cúpula. ¿Qué sabemos? Que has venido de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos. Fíjense nada más cuántas preguntas le estamos haciendo acá al texto, y el texto solo nos está respondiendo. Has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, todo lo que ellos sabían de Jesús, todo lo que ellos conocían de aquel nazareno al cual estaban entregando a la muerte. O sea, no estaban haciendo algo sin saberlo, no estaban haciendo algo sin conocer a Jesús. Lo conocían perfectamente. Y aún así lo acusaron. Por eso ellos cometieron el mayor pecado. Pero ¿por qué más cometieron el mayor pecado? Jesús los acusó de cometer el mayor pecado, o el mayor de los pecados, porque conocían que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno hace su voluntad, a este oye. Y aún así lo crucificaron. Fíjense, hermano, ahí en Juan también, capítulo 9, versículo 31.
Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Fíjense qué tremendo está esto, hermanos. Jesús lleva a cabo la sanidad de este hombre ciego. Y luego lo ven por la calle, ¿verdad? Y dicen: oye, pues ¿quién te abrió los ojos? Y él no sabía quién había sido. Pero cuando se da cuenta, él da testimonio, él dice: Jesús fue el que me sanó. Y empiezan los fariseos a cuestionarlo, incluso cuestionaron a sus padres. ¿No es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues de ahora? Y ellos les dijeron: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos, habían determinado que cualquiera que diera testimonio en el nombre de Jesús fuera expulsado de la sinagoga. Y a veces puede más la presión social. A veces puede más la presión social sobre nuestras vidas. Y los padres dijeron: no, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y van y toman al ciego y le preguntan: oye, ¿qué te hizo? Pues me untó barro en los ojos y ahora veo. Luego lo vuelven a tomar otra vez. Ya se los dije. ¿Quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Y empezaron a afrentarlo. Pero este hombre les da una lección importante a los maestros de fe, a los maestros de religión. Sabemos, les dijo. Vuelvo a preguntar: ¿quiénes sabemos? ¿A quién se refiere el ciego cuando dice sabemos? Bueno, el ex ciego. ¿A qué se refiere cuando dice sabemos? ¿A quiénes? Ustedes y yo. Sabemos. Ahora escuchen, que Dios no oye a los pecadores. Que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué les estaba diciendo? Jesús es temeroso de Dios. Jesús hace la voluntad de Dios. Por eso a Jesús Dios lo oye. ¿Qué estarían pensando todos aquellos que al pie de la cruz le gritaban: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz? ¿Qué estarían pensando cuando no entendieron realmente el poder de Jesús? Esta es una ceguera terrible, hermanos, porque vieron a Lázaro. Es más, hicieron complot para matar a Lázaro después que Jesús lo resucitó. Porque la gente se iba tras Jesús. La gente seguía buscando a Jesús. La gente seguía viendo las señales de Jesús. La gente seguía viendo y escuchando la palabra que Jesús daba. La gente seguía siendo sanada, no solamente en su cuerpo, sino en su espíritu, en su alma. La gente podía sentir el amor de Dios a través de Jesús. La gente podía venir a Jesús, se sabían con esa libertad de acercarse a Jesús. ¡Qué tremendo que aquella mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva! Y llegó y tocó el borde del manto del maestro y fue sanada en aquel momento, y el maestro se detiene en el camino. Tenían una urgencia, ya lo hemos analizado con la hija de Jairo. Ahí iban en una urgencia, iban en una diligencia importante. La hija de Jairo se estaba muriendo. Pero Jesús se detiene en el camino
Y por ahí uno de los discípulos, creo que fue Pedro, le dice: maestro, ves que la gente te aprieta, ves que la gente te oprime y tú sabes con quién me tocó. Pero Jesús siguió ahí parado y dijo: no, alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús parado ahí buscando a la persona que le tocó, que se atrevió a tocar al maestro, teniendo un flujo de sangre, siendo una persona inmunda, sucia, y se atrevió a tocar al santo de los santos? Ese es Jesús, el Dios accesible, el Dios que escucha, el Dios que responde, el Dios que no se queda con los brazos cruzados, el Dios que tiene el poder para hacer las cosas más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra imaginación siquiera. Como dijo Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A veces, no sé, hay gente que trata de acercarse al presidente de la República, ¿verdad? Inmediatamente ¿cómo decir? Guardaespaldas. Iba a decir bárbaras, pero sí, pero los guardaespaldas, ¿verdad? Inmediatamente empiezan a quitar a todo el mundo. Igualmente con los futbolistas, no se diga. Con los artistas de cine, con qué sé yo. Gente que la gente idolatra. Gente que la gente adora. Gente que la gente alaba. Pero Jesús, humilde, como siempre Él, está al alcance de todos. De todo aquel que le quiera tocar, todo aquel que quiera tener un encuentro personal con Él. Ellos conocían que Dios no oye a los pecadores, pero sabían que Dios escuchaba a Jesús. Señor, dijo Marta, y María también dijo: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense que Jesús no estaba tan lejos de Betania. Jesús estaba a unos kilómetros, pero no estaba tan lejos. En una hora y cachito podía llegar de donde estaba hasta donde estaba Lázaro, pero se quedó allí. No me acuerdo si 2 o 3 días, pero se quedó donde estaba. Cuando viene, Lázaro ya tenía 4 días muerto. Y sus hermanas le dicen: maestro, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué te quedaste allá? Ustedes no se imaginan o creen que Jesús, o que mejor dicho Marta y María, sabían dónde estaba Jesús. Porque le mandaron a llamar, le dijeron: el que amas está enfermo. Sabían dónde estaba. ¿Cómo estaría su corazón cuando Lázaro muere y Jesús no aparece? Sabiendo que estaba unas horas, sabiendo que en una hora y media más tardar podía haber llegado. Y no llegó. Pero Jesús llega y las escucha llorar y las ve llorar. Y va, dice: vamos al sepulcro, y lo llevan al sepulcro. Y estando afuera del sepulcro, la Biblia dice que Jesús lloró. Y luego dijo: Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Y dice: no lo digo porque no me oigas, sino por causa de todos ellos. Jesús quería que los que estaban ahí supieran que el Padre lo oye, que el Padre oye al Hijo. Eso lo supieron los religiosos. Eso lo supieron los fariseos,
que estaban ahí. Porque Jesús siempre lo seguía una multitud, y entre la multitud que lo seguían los fariseos a ver en qué movida lo agarraban, según ellos. Así que había fariseos ahí. Después que Lázaro resucita, hicieron un complot para matarlo, para matar a Lázaro. Sabían que a Jesús Dios lo oye. Entonces, por lógica, si Dios lo oye, es porque Él es temeroso de Dios. Si Dios lo oye, es porque Él está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que si Él echó fuera a los cambistas, si Él echó fuera a los mercaderes del templo, Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aún así, lo crucificaron. Aún así lo llevaron a pena de muerte. Jesús los acusó de cometer el mayor de los pecados, porque tenían ese conocimiento de que Jesús era veraz. Conocían la clase de persona que era. Sabían que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no les parece? Que a veces hay gente que está haciendo lo que Dios quiere que se haga y no faltan las críticas, y no faltan los malos comentarios, y no faltan los que quieren poner tropiezo. Qué tremendo está esto, hermanos. En tercer lugar, Jesús acusó a los líderes religiosos y políticos de su tiempo de cometer el mayor de los pecados, porque conocieron su poder sobre la muerte. No solamente en el caso de Lázaro, o la hija de Jairo, o el hijo de la viuda. El milagro por excelencia, Él se levantó de entre los muertos. Conocieron el poder de Jesús sobre la muerte y lo negaron hasta el fin de sus días. Tan es así que hoy muchos judíos, la gran mayoría, todavía tienen a Jesús como un fraude. Mateo 28, del 11 al 14. Mateo 28. Dice la palabra del Señor del 11 al 14. Vean hasta el 15. Mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pregunto, ¿cuáles cosas? ¿Qué había sucedido, hermanos? La Biblia dice que un ángel vino y se sentó sobre la piedra después de haberla movido, y que Jesús salió, que cuando las mujeres llegaron, las mujeres ya no encontraron el cuerpo de Jesús en la tumba, y los ángeles que estaban ahí les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús se había levantado, Jesús había salido de la tumba, y los guardias estaban tirados en el piso, muertos de miedo, porque vieron a los ángeles y porque sin duda alguna vieron a Jesús salir de la tumba. Y estos vinieron a los sumos sacerdotes, dice, a los principales sacerdotes, o sea, a Anás y Caifás. Dice, y dieron aviso de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Escuche, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. ¿Por qué? Porque no solamente se cerraron la puerta ellos solos, se la cerraron a toda una nación, a toda una generación y a todas las generaciones por venir. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Qué tremendo. El que me entregó a ti mayor pecado tiene.
además de las mujeres y los guardias de la tumba, Anás y Caifás fueron de los primeros que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Pero en lugar de reconocer el error, de arrepentirse y llamar al pueblo al arrepentimiento, y de decirles, ¿saben qué? Nos equivocamos en la interpretación de las Escrituras. Nos equivocamos, Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías resucitado. No. ¿Qué va a decir la gente? Que no supimos interpretar las Escrituras. ¿Qué va a decir la gente? Que no pudimos entender algo tan obvio, tan evidente. Alguien a quien Dios escuchaba, alguien a quien Dios oía y le respondía, alguien que era veraz, que era una persona íntegra y que lo llevamos a la muerte. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que Jesús había resucitado. Ellos se dieron cuenta que habían llevado a la tumba, a la muerte, y no a cualquier muerte, a un hombre inocente. ¿Se acuerdan de Judas? Va al templo con las 30 piezas de plata y les dicen, he entregado sangre inocente, y les regresa el dinero. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos sabían que Jesús era inocente. No nos sorprendió. O sea, ellos no dijeron, ¿cómo que era inocente? No puede ser. No, ellos dijeron, allá tú. Es tu problema. Tú lo entregaste. Estos hombres, hermanos, prefirieron quedar bien con la gente, quedar bien con la nación, quedar bien con Pilatos. Porque incluso ofrecieron a los guardias, les dieron dinero, mucho dinero a los soldados, pero además dijeron, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo desaparecía, ellos tenían que morir. Ellos tenían que morir si el cuerpo desaparecía. Pero ¿cuánto dinero pudieron ofrecerle a los soldados para que a costa de su vida ellos decidieran mentir? Obviamente iba la promesa de que los sacerdotes iban a hablar con Pilato y le iban a decir, no, pues mira, dale chance, pero pues mira, mis pobrecitos se quedan dormidos, pero pues... ¿Sí me explico? Pero si el gobernador, a pesar de eso, no nos perdonaba, si el gobernador, a pesar de eso, no decía, no, pues sí, pobrecitos, que van y dan que descansen, pobrecitos, 3 días allá en la piedra, pues acá hijo. Y si no los perdonaban, y si Pilato decía, no, ellos son hombres entrenados, ellos saben la responsabilidad que tienen de estar cuidando el cuerpo. Ellos saben que si el cuerpo desaparece, ellos pagan por el cuerpo. ¿Qué tanto dinero habrá recibido esa guardia? Esos soldados. No creo que les hayan dado 500 pesos a cada quien. No creo que les hayan dado 1000 pesos a cada uno. Tuvieron que darles una buena cantidad de dinero a cada uno. Y es que el diablo es así, hermano. El enemigo es así. No le importa cuánto tenga que invertir con tal de que la verdad no salga a la luz, con tal de que la verdad no llegue al corazón del hombre, con tal de que Jesucristo no llegue al corazón del perdido. ¿Cuánto se invierte en tecnología? ¿Cuánto se invierte en tecnología, hermanos? En cine, en televisión, en radio, para promover mensajes que alejan a la gente de Dios, para promover mensajes que afectan a la fe, que contravienen a la fe, a la palabra misma de Dios. ¿Cuántos videos podemos ver en internet
internet de gente que tiene tergiversada la doctrina, de gente que tiene una doctrina totalmente equivocada y la pasan en internet. ¿Cuántas veces? Nada más fíjese en un detalle. Si a ustedes les gusta ver YouTube o Facebook, ¿cuántas veces vemos videos que dicen compartido o vistas y ya no le ponen número, ya le ponen letras? 25K, o sea, 25 millones, creo, o 25,000, algo así. Pero vea videos, no sé, de David Wilkerson, de Chuy Olivares, de Sugel Michelin. ¿Cuántas veces en comparación con las otras son vistas? Ya no digamos de Martín Santana, ¿no? ¿Cuántas vistas tienen esos videos? Pero aquellos videos que tienen un mensaje que se contrapone a la fe, aunque a veces nosotros pensamos que somos apologistas, ¿verdad? Y empezamos a compartir videos de fulano pastor anda haciendo esta tontería y fulano pastor anda haciendo esta otra tontería y hasta comentamos ahí, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos dañando la fe de otros. ¿Cuánto se invierte en eso, hermano? Y hay gente que gana dinero poniendo esos videos que mucha gente ve por puro morbo. Pero el verdadero mensaje no se comparte, no se predica, no se enseña. Estos hombres cometieron el mayor pecado, y el mayor pecado fue ser tropiezo para ellos mismos y para toda una nación. Para toda una nación. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento, sabían quién era Jesús, qué clase de persona era, sabían que Jesús venía con el respaldo de Dios y sabían que Jesús tenía un poder que nadie más tenía. Y aún así se aferraron a su condición. Hoy nosotros, hermano, tenemos una oportunidad. Hoy nosotros tenemos una oportunidad. Conocemos a Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con Jesús? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con Jesús, con su mensaje? Decía al principio de esta reflexión que estos hombres conocían y decía que la palabra pecado se traduce como errar al blanco, equivocar el camino. Se aplica como, por ejemplo, cuando un arquero dispara una flecha y teniendo el blanco enfrente de él, la flecha sale para otra parte y no da en el blanco. Se entiende como un caminante que va de un lugar a otro, pero en algún punto del camino se desvía y no logra llegar a donde va. Esa es la traducción más literal de la palabra pecado. Hoy mucha gente está cometiendo el mayor de los pecados. Jesucristo, dice la palabra del Señor, que vino a la tierra por el gran amor de Dios por nosotros. Capítulo 3 de Juan, versículos 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el mayor de los pecados? ¿Cuál es el pecado más grave de todos, por el cual todos los seres humanos podemos llegar a ser condenados? Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este, hermano, es el mayor de todos los hierros. Este es el mayor de todos los errores, el mayor de todos los pecados. Que teniendo a Jesús al alcance,
nosotros tomemos la decisión de hacerlo a un lado. Por eso Jesús dijo: el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Lo tuvieron ahí, caminó entre ellos, lo conocieron, supieron la clase de hombre bueno, inocente, santo, justo y poderoso que Jesús era. Y aún así decidieron sobornar, decidieron negar, decidieron acusar a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros, como creyentes, como iglesia, qué es lo que usted que está allá en internet, quizás primera vez que escucha esta palabra, la palabra de Dios, tal vez es la primera vez que le hablan de un Cristo que vino a morir por los pecados, como lo estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir: crucifícale, crucifícale. O vamos a decirle: Señor, gracias por venir por mí. Gracias por venir a dar tu vida por mis pecados. Creo, hermanos, que el peor de los pecados, el peor de los errores que podemos cometer es hacer a un lado a Jesús después de que le hemos conocido. Estamos viviendo tiempos muy complicados para la fe, tiempos en los que lo más fácil es dudar, es apartarnos por todas las cosas que, como decía hace un momento, se ven en internet. Y a lo mejor no nada más en internet, a lo mejor alrededor de nosotros. Pero creo que también este es el tiempo en el que más debemos aferrarnos a Jesús. Él dio su vida por nosotros, para que usted y yo tuviéramos perdón de nuestros pecados. Si estos hombres hubieran reconocido el error y se hubieran arrepentido de su pecado, sí, el pueblo los habría acusado, el pueblo los habría señalado, el pueblo se habría burlado quizá de ellos, pero habrían recibido el perdón de Dios. Ellos prefirieron congraciarse con el pueblo y perder el don que Dios les estaba dando a través de Jesús. Hoy yo quiero invitarle para que nos aferremos a Él, a ese perdón, a esa gracia, a esa misericordia de Dios que Él derramó en la cruz del Calvario para nosotros. Vendrán muchas cosas, vendrán muchas situaciones. Sin embargo, y a pesar de que el camino de la fe no es fácil, debemos entender que no hay otro camino. Debemos entender que no hay otra forma de llegar. Aferrémonos entonces, mis hermanos, y no dejemos a Jesús a un lado. Pónganse sobre sus pies. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos lo que yo creo, Señor, tú querías que les anunciaran esta tarde. Y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, yo te doy muchas gracias por haber venido a la cruz. Muchas gracias por haberte revelado a mi vida, Señor, y a la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí hemos podido ver la clase de persona que tú eres. No podemos decir que tú eres, aunque moriste, porque también resucitaste y vives para siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que Dios te oye, puesto que vives para interceder para siempre por nosotros. Sabemos, Señor, que tú viniste a morir, pero que resucitaste con poder para garantizar que nosotros un día estaremos en tu presencia. Señor, gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, para que en aquel día en el que tú vengas, que tú regreses por tu pueblo, Señor, nosotros podamos ser tenidos por dignos de estar en tu presencia, Señor. No queremos cometer el error que cometieron
Anás y Caifás y todo su séquito. Queremos, Señor, creer hasta el fin. Queremos aferrarnos a ti, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. A tu nombre, gloria, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por cada gota de tu sangre derramada en el Calvario, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, nada más recordarles que este viernes nuestro culto es a las 3 de la tarde. Va a haber Santa Cena, así que véngase preparado. Véngase preparado para participar. ¿Amén? Dios les bendiga, mis hermanos. A los hermanos que están ahí en internet, pues también los invitamos. Los invitamos este viernes a las 3 de la tarde, ya sea que se conecten o que vengan aquí al templo. Los que son de aquí, pues están todos invitados. Dios los bendiga a todos. Amén.